Saludos lorcanienses. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Leyendas de Lorca. Hoy estamos en el gran torneo del Madverse. Bueno, pues ya estamos aquí, ya hemos acabado de vuelta, ya hemos acabado de jugar el Madverse, el gran torneo de Disney Lorcana Madverse. Y estamos un poco como... resacos. Sí, pasando... Porque ha sido una jornada muy, muy intensa. Muy larga. Mucho Lorcana, mucha gente. ¿Al final cuántos estuvimos? Yo creo que fueron 300... No sé, Creo 320. 303. Es que no, más, yo creo que eran más. 323 igual puede ser. Es que creo... Fuimos impares, evidentemente. No puede haber torneo sin ser impares. No sé el número exacto. Como además luego fue dropeando gente, el número iba bajando. Claro. Entonces no sé exactamente cuál fue el Pero inicial. sí, unos 320 y algo. Yo creo que estaríamos por ahí, sí. Y bueno, para poner un poco en contexto, el Madverse es pues, el gran torneo de Disney Lorcana. Es el torneo más grande que se ha hecho a día de hoy de Disney Lorcana en España. Que está organizado por Victory Road. Y se celebró, pues eso, se ha celebrado este fin de semana 26-27 de julio en Madrid, en La Nave, que es un sitio enorme. Enorme. Y está muy lejos. Y está muy lejos, pero según donde vives. Sí. Y yo creo que lo más importante de este evento ha sido su magnitud, ¿no? Sin duda, sí. Como juntar un poco esa comunidad de Lorcana española, sí, ¿no? Han venido de todos los lados, la verdad. Sí, no solo había mucha gente en Madrid, evidentemente, porque era en Madrid. Claro. Pero ha venido mucha gente y hemos visto muchos equipos también que han venido de otras Murcia, partes. Alicante, Cataluña, han venido de todos los lados, Andalucía. Eso es. Y ha venido mucha gente también de fuera de España. Sí, había portugueses, franceses, alemanes... Un polaco que sepamos. Y alguno más habría por ahí, sí, supongo. Pero muy interesante también por esa parte, ¿no? Que es como un torneo que ha llegado también... ha cruzado fronteras. Sí, digámoslo así, ¿no? Sí, yo además, por cómo estaba organizado, yo creo que tenían la intención de plantearlo como un mini challenge, en plan, como un torneo muy grande, muy bien cuidado. Y la verdad es que yo creo que la organización ha sido... espectacular. Impecable. Sí, es verdad que el Play Hub hacía de las suyas, porque cada vez que se lanzaban rondas no cargaba. Sí. Que eso le costaba... es culpa de la aplicación, la página web. Está bastante ¿sabes? Que verde. Es como que se nota que le cuesta, pero la verdad es que lo solventaron muy bien. Tenían como la mesa de ahí con toda la información, entonces pues en lo que te iba cargando ibas a la mesa, decías tu nombre, te decían en qué mesa ibas, entonces como que sí, que no se generó un gran problema a raíz de eso, ¿no? No, sí, pero porque la organización fue muy ágil a la hora de estar diciendo de todo el rato e intentar tirar la ronda lo antes posible. Sí. Eso es. Y luego también todo la infraestructura que se gestionó para el streaming, el espacio como el escenario que montaron con las pantallas. Sí, con los streamers que estuvo Dave y Manu de Baraja de Tres Tintas haciendo el stream. Eso es. Y la verdad es que súper profesional y yo creo que la gente que habéis tenido la oportunidad de verlo en casa, porque nosotros pues estaban como ahí y teníamos pantallas. Claro. La gente que lo habéis visto por casa la habéis podido seguir muy bien y no sé, enteraros del torneo muy bien. Sí, la verdad que daba gusto verlo. Sí. O sea, se veía muy claro, muy bonito y no sé, que pasabas por ahí y decías, mira qué guay. Sí. ¿No? Y bueno, como invitados especiales ya sabíamos que iban a venir DKP, campeón del mundo de Lorcana. Eso es. Spezi, comentarista y streamer, sobre todo. Moyen, jugador profesional. Y Domingo, campeón de Europa. Eso es. Y pues bueno, nos hicimos ahí unas fotitos, fuimos un poco de fans. A mí me daba mucha vergüenza. Sí. Pero la verdad que todo el mundo súper majo, súper agradable, súper accesible. Sabes que muchas veces estas cosas con tanta gente... A mí me daba cosa porque digo, tanta gente, si va todo el mundo a decirle a los pobres hombres, en plan, hola, por favor, una foto. Una foto o firma o no sé qué. Sí.
Pero ahí estaban. Ujú. De Capé tenía ganas de irse a visitar Madrid con su novia, nos dijo. Sí. Sí, sí. Pero muy guay, muy guay. Y sobre todo, a mí me hizo mucha ilusión charlar un ratito con Domingo, que nunca habíamos tenido la oportunidad. Es verdad, sí. Que, pues, que desde esa final europea, pues como que fue una maravilla de torneo. Sí. Y tuvimos la oportunidad de charlar un poquito con él. Y Sí. muy bien, súper majo, muy agradable. Sí. Y bueno, pues eso, había como expectación también. Estábamos todos ahí. ¿no? Es que había muchísima Había gente. mucha gente, Era una pasada. El sitio era muy grande, había mucha gente. Al final es como que te conocías, porque, a ver, nosotros también al estar jugamos en Madrid, la comunidad de Madrid es muy grande, mucha gente de allí está, entonces al final pues te cruzabas con todo el mundo. Sí, o sea, sí. Y si no habías jugado nunca o no sé qué, en algún momento te habías cruzado o te suena porque o de vista o porque sabes que juega en no sé dónde, ¿sabes? Es como que al final siempre estábamos todos un poco como mezclados. Sí, y al final a mí también me sorprendía mucho que en varios sitios que habíamos jugado, por ejemplo, vimos a gente de Salamanca, Valladolid también, que justo había coincidido. Vimos a uno de los franceses de Irún. Sí, es verdad. El ganador del Championship de Irún que vino se acerca y dice, ¡hola! Y nosotros, ¿qué haces aquí? Sí, es verdad. Sí. Que fue muy gracioso y pudimos desvirtualizar también a mucha gente de Duelo de Tintas, por ejemplo, de Cataluña, así que vinieron. Sí, que al final hubo también como mucho creador de contenido, ¿no? Que nos conocemos muchas veces pues por eso, sí, por internet haber o por lo que sea, entrevistas o hablar por internet o tal, pero que no... Pues porque al final no puedes conocer a todo el mundo, sobre todo cuando vives en distintas zonas, ¿no? Entonces como que desvirtualizar también pues fue guay. Porque al final queríamos una foto todos juntos y no nos sacamos nada. No nos sacamos nada. Pero bueno, a lo que vamos. El torneo. ¿Cómo fue el torneo? ¿Qué llevaste al torneo? ¿Qué llevé al torneo? Yo, mis hámsters. Bueno, ese mazo por lo que sea. agro rino... yo es verdad que venía de una época un poco oscura de cuando se jugaban las minas, luego se desinflaron, no terminaban de encontrar como esa salida para volver fuertes tal y como estaba el meta. Sí, no se habían renovado tampoco mucho con cartas nuevas. No, dije voy a probar el Stilson a ver qué tal, tampoco me iba muy allá. Y ahí pues con la Lady, el Rino... sí, los dos rinos. En este caso. Los dos rinos en este caso. Y tal, pues como que se formó, se ha creado, digamos, ese mazo, ¿no? Que a mí me va... Sí. Es como que me siento muy cómoda jugando eso y me gusta. Es como que he encontrado esa sustitución a... Sí, tampoco se aleja mucho de las antiguas minas, porque al final quitas minas, quitas happy, quitas cosas así y metes pues eso es... Sí, pero digamos que el núcleo... El núcleo es... el mismo, entre comillas. Sí, el núcleo es el mismo, pero se juega muy diferente. Eso, sí, no tiene Se juega muy diferente porque como que generas una mesa que se vuelve muy abrumadora. Eso es, sí, sin duda. También decir que se oye mucho, es que este mazo, es que no puedes hacer nada, es injusto, no sé qué. Es un mazo que, por muy bueno que sea el mazo, tienes que saber jugarlo. O sea, no vale de nada escupir bichos. Si no sabes qué hacer con ellos. Sí, tienes que saber cuándo girar, tienes que saber cuándo... Es más complejo de lo que parece. Sí, es verdad que es bastante favorable contra muchas cosas. Casi todo. Sí. Si no todo, casi todo. Sí, pero creo que se subestima el saber jugarlo. A mí me parece que yo creo que igual la gente no es consciente de que tiene una ventana muy corta de ganar. Sí. Porque si estás jugando con... Yo creo que es un agro que se ha vuelto más tempo también, porque consigue un montón de tempo muy rápido. Sí. Entonces, está ganando mucho a los tempos, que no debería ganarles tan fácil, pero contra control tiene una ventana súper limitada en la que a partir de X turno o a partir de que... de X momento he perdido. Igual te quedas ahí y rezas a la suerte. Y que también... muchas veces dices, sí, agro, tiene que correr, solo tienes que lorear. Muchas veces no tienes que lorear. Muchas veces tienes que pegar para robar y aguantarte un turno, 2 turnos para entonces poder empezar a correr. Sí.
y saber muy bien. Yo he sufrido mucho los mirrors. Saber cómo jugar los mirrors. Sí. Entonces, pues bueno. Pero bueno, un mazo estupendo. Ya también se ha visto que bueno, también tú mirabas a tu alrededor y había bastante. Había mucho. La verdad es que también había muchas variables. Sí, hay muchas variantes. Porque hay como pues más canciones, más estilo, pero bueno. Y bueno, yo llevé pues mi comfort zone, mi comfort pick, mi comfort deck, la Amatista Steel. Y como soy un absoluto cabezón, no metí absolutamente nada contra ni diablos, ni burple, ni evasivos, ni nada. Yo iba ahí con el mazo, tranquilito, pocos cambios. Ninguna carta del set 8, creo yo. Creo que no. Yo diría que no. No, yo creo que lo dejaste Sí, y prácticamente igual. bastante básico. Sí que probé el mazo de la pajarería y no me hacía mucha ilusión tampoco jugarlo contra tu mazo, por ejemplo. Me parece muy malo. Entonces yo esperaba que hubiese muchísimo agro Stilson. Que lo hubo. Y me esperaba también que hubiese mucho Rubí Zafiro. Que lo hubo también. Yo vi menos. Pero hubo una gran cantidad de pues, discard pajarería, en este caso. Entonces, si quieres empiezo yo. Vale. Y digo un poco qué tal me fue Experiencias. Qué tal me fue el suizo. Evidentemente, yo quería esquivar los pajaritos. Y en las primeras 3 rondas, 2 pajaritos. Pero bueno, en las primeras 3 rondas las perdí. La primera 1-2 contra el discard de la pajarería. 1-2 perdí también contra un agrohamster. Y el tercero también lo perdí. 1-2 contra discard. Entonces, exactamente el inicio de torneo que no quieres. Ya. Yo creo que además empezar así te mina mucho la moral. Y sabiendo que además que no tiene nada que ver, porque te quiero decir, es un torneo larguísimo. O sea, tú puedes perder las 3 primeras rondas y ganar 6 seguidas, ¿sabes? Sí. Y ponerte en una posición muy buena. Sí, claro. Pasa que empezar perdiendo 3, como que te mina y te hace sentir como más, yo creo, más inseguro, igual en el juego y en todo. Entonces, como sin duda. que el remontarlo luego siento que cuesta un poco más, yo sabiendo que mi mazo no era como, por ejemplo, en la season pasada, que es que literalmente ese mazo volaba. Daba igual lo que hacías, que funcionaba perfectamente. Pero bueno, ya empecé un poquito a remontar contra un Zafiro Steel combo con Mufasa y así. Muy interesante. Y que gané 2-1. Me enfrenté a mi mirror, y le gané 2-0. Gané 2-0 un Amatista Rubí, que eso siempre se celebra. Contra un chico de Mallorca del equipo Lunatics, creo que se llama, que son los del... ¿no? Lo tenemos por aquí. Tenemos nos dieron unas muy pelotitas graciosos. muy monas, muy chulas, se van a ir al álbum. Sí. Y luego, en la séptima ronda... ¿Séptima ronda? Sí, ¿no? Séptima ronda. 1, 2, 3, 4... Sí. ¿No? Me enfrenté... Bueno, yo estaba ahí tranquilamente y dije, bueno, voy 3-3, ni mal ni bien. Está siendo un torneo rarete. Y pone en el Play Hub Speci y yo, ¿qué? Y jugué la cuarta ronda contra Speci. Sabía qué mazo se llevaba. Sabía que tenía pájaros a reventar. Perdí el dado. Y acabé perdiendo la partida. Aunque le gané la partida que yo salía primero. Bueno. Yo conseguí... no robar, porque la verdad es que lo jugué muy bien. En plan, yo creo que mi sensación en todo el suizo, bueno, eso lo digo después, pero yo creo que mi sensación es que no he jugado mal, es que simplemente no me han dejado jugar. Es como que o me limpian mesa y no puedo hacer nada, o me limpian mano y no puedo hacer nada. Entonces, qué frustrante. Sí. Pero bueno, después las últimas 2 rondas gané 1-2 contra DKP y 0-2 contra un mazo de Mushu. Que siempre tocaron cosas bastante peculiares. Siempre me encuentro un mazo de Mushu. Cosas bastante peculiares, ¿verdad? Sí. Así que al final 5-4, bueno, para cómo empezó... muy bien. Te quiero decir, joder, fue una remontada, es lo que digo, empezar 0-3
es que... Lastra muchísimo, lastra. Sí, es como que hay que ganar. Es como que tienes que empujar más el carro de decir, venga, que remonto esto, ¿sabes? Es como remar a contracorriente. Sin duda, sí, sí. Bueno, 5-4 al final, yo creo que quedé un puesto 86, si no me equivoco. 80 y tantos, sí. 80 y algo, que bien, están por encima de la mitad. Yo estoy contento. Nuestros objetivos eran como por encima de la mitad. Bien. Top 64, muy bien. Muy bien. Top 32, éxito. Éxito. Pero el top Ganar, 32... increíble. Además el top 32 y luego te fijas en cómo fue... Además es que todo el final fue como muy rápido porque solo tenían el espacio hasta las 9, entonces nos echaban. Sí. Y todavía seguían partidas y estábamos todo el mundo con las listas a ver cómo va cambiándose, porque seguían y no paraban de moverse las listas. Sí. Y fue algo, hubo tantos 6-2-1, tantos 6-3, Sí. que no se sabía dónde... Muchísimos empates, es que con tantas rondas al final no te cruzas todos con todos. Claro, y que no sabías dónde estaba el corte limpio, entonces mucha gente pactó sin saber si pactar funciona. Entonces fue mucho a porcentajes, ¿sabes? Sí, a esos desempates de porcentajes que no dependen de ti. Entonces, pues bueno, fue un poco un caos ese final de lista final. Sí. Así que por mi parte, sensaciones, pues bueno, un poco agridulces, pero yo creo que al final también no me puedo quejar porque nunca he tenido torneos malos hasta este. Es como... Soy un privilegiado, en plan. Sí. Siempre he tenido buenos pairings normalmente, siempre he sabido jugarlos y yo creo que es una buena despedida a mi mazo de confianza, ahora que van a desaparecer muchas de esas cartas. Sí. Pues estoy seguro de que muchas van a desaparecer. Así que, no sé, contento, la verdad. Pero yo creo que tienes que estar orgulloso. Estoy orgulloso, sí, claro. Al final no deja de ser un torneo de 300 muchas personas que no es fácil. Que no es fácil, hay mucha gente. Son muchas partidas y puedes acabar con el cerebro frito. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno. ¿Tú qué tal? A ver. Yo muy bien. Para una vez que me va bien. Hombre, para una vez. No. Claro. 30 en Interocio, ¿eh? Sí. A ver. Sí, pero que sí es verdad que llevaba como una temporada sintiendo como que me costaba. Que no encontraba como la manera de... Ya, de llegar más allá. Sí. Y pues aquí siento que pues lo he conseguido, ¿no? Empecé ganando 2-0 contra un Blue Cow, contra las musas. La Clarabel, que fue bastante... Iba con más miedo, porque sé que es un mazo al final que no he visto tanto. Ya. Entonces es como que siempre que juego contra esos colores... Nunca recuerdo que me podían hacer. Ya, y te puedo encontrar muy bien porque tienes todo de 1 de ataque 6. Sí, el Under the Sea también. Yo estaba como no sé cuánto. Porque además es como, ¿sabes qué cartas puede haber? Pero no cuántas. Ni cuándo. Sí. ¿Sabes? Entonces es como, ¡ah! Pero bueno, fue muy bien. Luego jugué contra un discard. Contra los pajaritos. Que también gané 2-1. Había muy poco discard steel. Yo creo que vi 1 o 2 de refilón. Muy poco. Yo no sé si había mucho, pero nada. También, pues eso, un 2-1 ganado. La siguiente la perdí contra un Agro Songs. También una chica que lo jugaba muy bien. Es verdad que llevaba los Zeus, la Vanessa llevaba como un poco ese... Que se como hacía un poquito de counter, ¿sabes? Que era como... Un poquito más de control, sí, ¿no? Un poquito más. Y que me... Fue un 2-1, un 1-2, perdón. Que, bueno, mi conclusión aquí... después de todo, mi conclusión es que mi problema eran las personas que jugaban lo mismo que yo. El mirror. El mirror o casi mirror. Sí, ahí fue donde... ¡Ah! Apretabas así, pero bueno. Después jugué contra Arcadi. Creo que fue la ronda 4. Antes de comer. Sí. Creo que fue antes de comer justo. Contra Rubí Amatista, que conseguí ganarle. Le eché la revancha. El primer Rubí Amatista, la primera partida de Rubí Amatista que he conseguido ganar. Totalmente cierto. Porque siempre digo... que alguien me enseña a jugar contra Rubí Amatista. De verdad, me costaba mucho. Y pues bueno, pues por X o por Y, al final también, ¿no? Pues conseguí llevarme esa partida. Después volví a perder contra otro agro. De hecho, era un chico portugués
que ha llegado hasta el top 8. Uh-huh. Que llevaba lo mismo que yo, básicamente. Creo que llevaba un Jim Deere. Sí, que ahí justo en ese momento nos pusimos tú 3-2 y yo 2-3. Sí, es verdad, sí. fue algo así. Sí. Y también me ganó, pues de nuevo, el Mirror mal. Uh-huh. Luego ya fue contra un... no sé si fueron... Primero uno, luego otro, pero bueno, fue un Blur Play, por un lado, que gané 2-1. También. Que también, además esto yo creo que me pasó en casi todas, que perdí la primera y luego gané las dos siguientes. Sí. Entonces como que fue vamos a meterle. Y luego la siguiente que fue como un Kiwi Song, un Zafiro Steel, también gané 2-1. Claro, y aquí te pusiste en un 5-2. Ahí me puse en un 5-2 a diciendo... dos victorias de top 32. Sí, claro. Entonces, Sí. Pero... Pues... enemigo público número 1. El rojo-azul decidió venir a jugar contra mí. Y dije yo, bueno, pues nada. Evidentemente perdí 0-2. Porque me hizo cuchín. DKP, no era ítems. Fue un era DKP, sí. Con el Goofy, con el Shark. Sí, es que es muy complicado. Además, es que yo miraba a mi alrededor. Yo digo, es que cualquiera de estas combinaciones me hubiese venido mejor, ¿sabes? Que igual hubiese perdido igual. Sí. Pero como que a priori hubiese dicho, hubiese preferido cualquiera de las cosas que hay a mis lados. Sin duda, ¿sabes? sin duda. Sí. Pero bueno. Y luego ya la última, que iba 5-3, ya dije, venga, ya por orgullo quiero llevarme como el resultado. Sí, además, ¿no? como que teníamos la idea de que entraba algún 6-3-0. Sí. Que luego es mentira. O sea, no había manera. 6-3, pero, o sea, pero no bueno. entraron ni los 6-2-1, ¿sabes? Pero estaba como ahí, dijimos, pues por ello. Lo gané. 2-0 a un Stilson. Este sí que era Stilson. Y... mucho más cómoda contra Stilson, que además. Sí, más cómoda, sí. Que a ver, llevaba patas y tal, o sea, no era. Claro, siempre tiene un puntito agro, normalmente. Pero bueno, bien. Y bueno, pues al final el resultado final fue un 6-3. Espectacular. Un puesto 56, ¿puede ser? Sí, creo que es 56, sí. 56. Claro, 56 empatados con 500 personas. 20 personas. Creo que había 15, 6-3. Sí, el primer 6-3 era 40 y pocos. O alguna por cosa eso, así, era algo así. Entonces, pues bueno, yo me quedé muy contenta. Sí, a una victoria de entrada al top 32, literal, a una victoria. Sí, creo que fue un torneo que lo jugué muy bien. Que bueno, pues por pairings también, pues tuve esa suerte, digamos, entre comillas, ¿no? Que no, pues eso, no vi mucho Rubí Zafiro, no vi, ¿sabes? Y pude tirar bien. Me di cuenta de que mi mayor problema es el mirror y que pues tenía que ver cómo poder llevar mi mazo contra mi mazo. Sí, claro. Sí, porque además cómo jugarlo. Además, ¿no? Es el único matchup que no tienes tan aprendido porque conmigo no lo puedes jugar. Claro. Básicamente, porque no tenemos aquí por ochos. Yo sé lo que hago, pero no sé cómo ganar. Claro. Y a ti si me haces lo mismo. Sí. Entonces, es como que sí, por además, lo menos. Pues... si te hacen lo mismo, pero un poquito mejor, ya es como. Sí, ya está, claro. Sí. Entonces fue como ese punto de inflexión también de decir, vale, ¿cómo puedo ir también contra esto, ¿no? Sí. Y ahí es donde también descubrí que el hámster es un despropósito. El hámster es un despropósito. Claro, se enfada mucho que le jueguen el hámster cuando yo juego al hámster. Es como... dijo el ladrón al ladrón, ¿no? Claro. Es lo que te dije yo ayer. Pero sí. Pero bueno, yo estoy contenta. Sensaciones bien, ¿no? Buenas. Es como que he vuelto a encontrar un mazo que consigo sostener. ¿Sabes? Que lo consigo manejar, que no me maneja a mí. ¿Sabes? Entonces, pues bien. Sí. También es verdad que yo no había jugado este mazo hasta ayer. Claro. O sea... Que si le hubieses también metido alguna cosita más y te hubieses entrenado algún matchup puede así... ser, o sea, yo cogí el mazo y dije, vamos, con la intuición que tengo y con lo que he jugado de antes, voy con esto, pero yo no lo había probado. O sea, me planteé ahí diciendo, a ver cómo sale. Podía haber salido fatal. Sí. 3 ladies que vinieron el jueves. Sí, por eso, ¿sabes? Entonces fue también un poco como... Pues bueno, es verdad que es un mazo muy sólido, ya de por sí, pero hay que saber pilotarlo. Como todo, te quiero decir. O sea, tú por muy buen mazo que lleves, si no lo sabes pilotar, se nota quién lo pilota bien y quién le cuesta más. Es así. Pero bueno, yo estoy muy contenta, estoy orgullosa y
me quedé como con... Ya. Es que soy competitiva, entonces es como... ¡ah! Ya. Sobre todo por perder contra esos contra mazos, tuyo, ¿sabes? sí. Es como... ¡ah! ¡Qué rabia! Pero bueno. Bueno, y luego el domingo se jugó el Top 32. Yo, por ejemplo, nosotros nos alegramos mucho Sí. por Borja, que hizo Top 2 en Interocio, que empezó un poco reguleras. Pero siempre empieza así, y luego, evidentemente, como dice él, me agarro al tronco. Se agarró al tronco y quedó 18 del Top 32. Sí. Y que, bueno, enhorabuena por él. Y después, pues muchos jugadores buenos, muchos Lucky Dimers, por ejemplo, que es un equipo que siempre está ahí, siempre está siempre suele tener representación súper altos. Sí. Uh-huh. Y nada. bien, bueno, darle también un poco ese... Bueno, me iba a ir ya a la final. Sí, vamos a la final directamente. Sí, o sea, esa final ha sido el final entre Damián Wróblewski, el polaco de mí. Polaco. Sí. Y Jonathan Rey de los Lucky Dimers, que como comentábamos, que ha sido un agro rino contra un discar pajaritos. Sí. Y de lo que más se ha visto, yo creo, en el final. Sí. Y el polaco pues se lo ha llevado. Sí, al Pero final es que venía con... Ya. Este hombre ha hecho un 14-0. Te quiero decir. Ha ganado todo. Es que no ha perdido una sola partida. No pactó en el Top 32. No. Porque, según dijeron en el stream, ya había venido de tan lejos y él quería... Juego. Vamos a jugar. Yo quiero jugar. Nada de aquí de ni... Pactos, ni tonterías. Yo quiero jugar. Y jugó tan bien que se ha llevado el Mickey de 23... Todas las partidas, Dead B23 se ha llevado todo lo que se podía llevar, todo lo que se podía llevar. Y, eso sí. Y muy bien por él, la verdad es que hemos visto algunas partidas del top y muy interesante, muy bien. Como roba, Es que los buenos jugadores roban bien. Yo estoy empezando a aprender a robar, ya. Robé mucho con la pata. No, pero que de verdad, en plan, en ese mazo los buenos jugadores roban. Sí, porque saben cómo jugar a Rapunzel. Sí. Porque hay que saber jugarla. Sí. Es una de las cosas que tienes que cogerle el truquillo. El truco, porque si no te quedas sin robo en... Claro, tienes que forzar al rival a que te deje robar. Entonces es muy... Sin que te destruya, claro. Eso es. Y teniendo en cuenta que probablemente el rival vaya a jugar alrededor de Rapunzel. Correcto. Entonces, pues ahí está un poco el juego, ¿no? Pero bueno, yo creo que ha sido un torneo muy interesante. Ahora imagino que cuando publiquen las listas, porque las listas del Top 32 eran públicas, entonces suponemos que las publicarán, las pondremos en la descripción de... Sí, en cuanto salgan las pondremos en del vídeo, publicación. para que podáis chequearlas. También dejaremos nuestras listas de nuestros mazos. Y yo creo que ha sido un torneo muy, muy interesante, ha sido muy guay. También aparte de lo que digamos el torneo, el troncal, digamos, también ha habido side events. Eso también era chulo. Nosotros al final pues no hemos ido pues porque la vida no te da para todo. Sí, pero estaba muy bien pensado, claro, porque la gente que también había venido de lejos y así, se queda el top 32, que es lo más normal, estadísticamente es lo más normal, pues puede también el domingo jugar un side event y seguir jugando a la Orcana y aprovechar también el día. También estaban los Beyblades estos. Sí, había torneos de Beyblades, de Pokémon, de One Piece, sí, había de hubo todo. también de TFT. De TFT, sí, eso es Teamfight Tactics. Eso. Que hubo un Invitational, ahí estuvimos mirando un poco. Ay, nos metimos en el auditorio a ver a ver qué se cocía por ahí. Sí. Y yo creo que desde aquí darle la enhorabuena a Victory Road porque es que es un torneo que ha sido un currazo por parte de todos. Dar las gracias a todos los jueces que estaban todo el rato. Siempre que estabas jugando partidas, siempre había jueces para arriba y para abajo las mesas. Mirando, quedándose en cada una. Y desde la mesa 1 hasta la mesa 156, ¿sabes? Sí. En plan, era independientemente. Se cogían, se quedaban ahí un poquito, miraban, que todo fuese bien. Sí, hacía y falta muy lo atentos, que sea, verdad, todo muy rápido. O sea, de calidad también era. O sea, tú llegabas y daba gusto. O sea, veías la zona del stream también y es que daba gusto. Decías que bien. Sí. Yo creo que ha sido
como una mini preparación estupenda pues para el futuro challenge de Bolonia. Sin duda. Que estaremos por ahí. Adelanto. Sí, pero es una buena forma de calentar porque al final también, bueno, yo cuando llegué me imagino que también te plantas ahí, ves tanta gente, tantas mesas, tantas cosas que te impresiona, sí. ¿Sabes? Entonces es como, y esto pues son 300 personas, claro. Un challenge que son 2000. Cuando sean 2000 y pico, ¿qué? Claro, es como... Va a ser abrumador, sí. Claro, la impresión que da, ¿sabes? Entonces pues poder tener una experiencia previa un poco sí. Del estilo, ¿sabes? Pues ya te tranquiliza un poco, yo creo, en cuanto a esto, ¿no? Entonces eso también está guay y creo que también marca un precedente para poder hacer más eventos de estos, de que al final la gente los quiere, la gente va y funcionan y salen bien y yo creo que esto ayudará a que poco a poco la comunidad crezca, se vayan haciendo más eventos de ese tipo, de estas magnitudes. También es verano, es verdad que son épocas más complicadas, ¿no? Pero que por aquí se empieza, sí, ¿no? Que la gente además quiere torneos. Sí, quiere torneos. Eso es. Y además no solo quiere torneos la gente competitiva, sino que quiere torneos todo el mundo que juega al Lorcana. Y da igual que pierdan. Da igual que pierdan, es la experiencia al final, es lo que cuenta muchas veces. Y el jugar al Lorcana y estar con mucha gente y conocer a mucha gente y aprender. Sí. Porque al final, si pierdes, aprendes. Siempre. Hombre, siempre. Es la única manera de aprender. Solo vas a ganar y a empezar a ganar y a mejorar perdiendo. Y jugando contra los mejores y que te aplasten 5 veces y digas, bien, después de 10 Rubia Matista se gana 1. Ya. ¿Sabes? Sí. Pues es así, es como se hace. Sí, y recalcar que toda la comunidad española y todas las personas que han venido del extranjero, todos hicimos también que fuese un torneo maravilloso y súper friendly. Todo el mundo estaba de bien, de risas y disfrutando, que es lo que cuenta al final. Eso es. Sí. Así que pues bueno, lorcanienses, eso ha sido un poquito nuestra experiencia por el Madverse. Dentro de poquito os dejaremos otra sorpresita por aquí, también relacionada con esto. Y nada, hasta entonces os esperamos... Pues cuando queráis volver. Sí, dejadnos por comentarios si habéis pasado por el Madverse. Se me olvidaba decir esas cosas. Dejad por comentarios si habéis pasado por el Madverse y ¿qué tal os ha ido? ¿Qué os pareció el evento? Si no habéis podido ir, si habéis visto el streaming, no lo habéis seguido de cerca. Y como siempre, pues si nos dejáis un sub, un like, activáis la campanita para estar atentos a todos los vídeos que vamos a sacar, que no van a ser pocos. Van a ser más todavía. Más y mejores. Y nada, por aquí el vídeo de hoy. Sí. Hasta la vista, lorcanienses. Agur. Agur.